Bienvenidos al curso de Aprendizaje y Servicio. Desde la Asociación Canaria de Aprendizaje y Servicio les acompañaremos en este proceso que esperamos resulte interesante y útil para todos, con el fin de abordar proyectos APS que sean transformadores en su comunidad. El contenido de esta formación comprende una introducción al aprendizaje-servicio y una segunda parte en la que aprenderemos a hacer un proyecto APS, además de ver algunos ejemplos. Comenzamos el primer bloque, introducción al aprendizaje-servicio. Esta introducción está dividida en los siguientes apartados: el valor de la educación y el papel del aprendizaje-servicio en ese concepto de educación, aprendizaje-servicio y objetivos de desarrollo sostenible, cuál es la inspiración ética y pedagógica del aprendizaje-servicio, por qué vale la pena impulsar proyectos de aprendizaje-servicio, cuáles son sus ingredientes básicos, qué es y qué no es, el aprendizaje-servicio en el mundo y algunas conclusiones. Comenzamos con el valor de la educación y el papel del aprendizaje-servicio en ese concepto. La educación se enfrenta hoy a un doble reto, técnico y ético, en un contexto global e interdependiente, complejo e incierto. Hemos dejado ahí esa nube de palabras que nos evocan, nos remueven, nos traen a la cabeza y al corazón algunas de las exigencias, de las necesidades que hoy la sociedad demanda a la educación. No dejar a nadie atrás es la primera. Alcanzar niveles de calidad. Atender a la creación de talento diferenciado, pero también servir a un proyecto de desarrollo humano integral, solidario, pleno, llamado a autotrascenderse, rompiendo la conciencia aislada y la autorreferencialidad, a través de la entrega de sí mismo a los demás, recuperando, como dice Teresa Novoa, el concepto de familia humana. Una educación llamada a construir el interior de las personas, el interior de cada individuo, pero también a construir espacios de convivencia con otras personas y con la naturaleza. Somos seres abiertos a los demás, somos seres abiertos a nuestro entorno, somos seres abiertos a nuestra casa común. Y de esa manera, en esa apertura, en esa construcción, es como nos hacemos plenamente humanos. Es una definición de Marta Ruiz Corbella y Juan García Gutiérrez. Una educación que está llamada a centrarse en las personas, en el acceso universal a la riqueza que este planeta ofrece para todas y todos. Cuando Delors y a ese informe famoso de la UNESCO hablaba sobre los pilares de la educación allá por 1996, pensamos que no ha perdido, a pesar de los años transcurridos, su pertinencia, pero que es verdad que hoy esos principios se ven amenazados por la mundialización y el recrudecimiento de políticas de identidad nacional. ¿Qué se puede hacer para fortalecer esos principios, para hacerlos más vivos? ¿Cómo responde la educación a los desafíos que representa lograr la sostenibilidad económica, social y ambiental? Aprender a aprender, aprender a hacer, aprender a convivir, aprender a ser. Esos principios, esos valores siguen siendo los pilares de nuestra educación. Una educación que debe ser global, con una opción por lo planetario, como nos decía Leonardo Boff en 2001. Una educación superadora de nacionalismos, de localismos, que recupere el vínculo con la naturaleza, con esta casa común, que ofrece recursos naturales para satisfacer nuestras necesidades, no nuestros deseos. Una educación para construir personas flexibles en épocas cambiantes, poniendo en valor dimensiones estrictamente humanas y que ninguna alternativa virtual puede sustituir. Enfocada a formar ciudadanos excelentes, como nos dirá Adela Cortina, comprometidos, capaces de asumir ese proyecto de humanidad y de transformación del planeta. Y ante todas estas exigencias del mundo educativo aparece el aprendizaje-servicio como una herramienta pedagógica valiosa, una metodología que aúna ese deseo de sociedad más justa y un modelo de ciudadanía comprometida, con una clara inspiración en una serie de valores como la ética del cuidado, la solidaridad o la fraternidad.
Si el gran aporte del siglo XX fue el proyecto de humanización basado en los derechos humanos, en el siglo XXI ya no parece suficiente. Cuando la especie humana está en peligro, se hace necesario un nuevo paradigma ético, basado en el cuidado, pues es ahí donde encuentra los principios, los valores y las actitudes que convierten la vida en un buen vivir, en un vivir bien, y las acciones en un recto actuar. El cuidado tiene esa doble función, prevenir daños futuros y regenerar daños pasados. Por eso es importante educar a los niños y jóvenes en la importancia del cuidado como ciudadanos globales, con base en la idea de que todos somos responsables, corresponsables del bien común. Una metodología, la del aprendizaje-servicio, basada en la solidaridad, en la que cada una de nuestras acciones individuales no es una acción aislada, ni para bien ni para mal, sino que tiene consecuencias para los demás, porque todo está conectado en nuestra casa común. Ahí entra ese concepto de solidaridad que va más allá de la ayuda hacia el otro. Es en ese cuidado, en ese servicio al otro, donde se hace, porque se ha descubierto al otro que es un igual, alguien que tiene la misma dignidad que uno mismo, alguien que es mi hermano y que vale lo mismo que yo. La fraternidad, ese tercer elemento de esa triada revolucionaria que todos recordamos, se convierte en el tercer principio en el que ha de apoyarse el aprendizaje-servicio, en el que descubrimos que cada ser humano está hecho para el don y la fraternidad es el horizonte de todo desarrollo humano integral. Por eso el aprendizaje-servicio es una invitación a soñar como una única humanidad. Desde esta perspectiva, la propuesta del aprendizaje-servicio apunta a cerrar la brecha entre compromiso social, que predican casi todas las misiones pedagógicas e institucionales, y las legislaciones educativas, y la calidad académica, que sin duda es parte primaria de la responsabilidad de toda institución educativa hacia sus estudiantes y hacia el conjunto de la comunidad. En septiembre de 2015, ustedes saben que se firma la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, a fin de afrontar conjuntamente la erradicación de la pobreza y la sostenibilidad del planeta. Esta agenda marca 17 objetivos, 169 metas que ustedes pueden ahí leer y que afecta tanto a países en desarrollo como desarrollados, abarcando las tres dimensiones del desarrollo sostenible: la económica, la ecológica y la social. Esos 17 objetivos de desarrollo sostenible, pues el fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, etcétera, puestos al servicio, o el aprendizaje-servicio puesto al servicio de los ODS, aporta una brújula al talento y nos ayuda a orientar la excelencia y la creatividad hacia la transformación social, convirtiéndose en una magnífica herramienta para alinear la educación y esos ODS, transformando la sensibilidad en compromiso, convirtiéndonos en ciudadanos activos en su consecución. Inspiración ética y pedagógica. Cuando hablamos de inspiración ética y pedagógica, queremos expresar qué educación y para qué mundo contribuye la propuesta educativa de aprendizaje-servicio, conscientes del poder transformador de la educación. El aprendizaje-servicio está estrechamente vinculado al deseo de una sociedad más justa y a un modelo de ciudadanía activa comprometida con ello. Tiene una clara inspiración en la ética del cuidado y en el valor de la fraternidad universal, como ya explicó nuestra compañera Yolanda. De la ética del cuidado resaltamos tres ideas. La ética del cuidado entiende el mundo como una red de relaciones de responsabilidad, de encuentros interpersonales en los que procuramos el mayor bien para todas. Esta raíz la debemos a Leonardo Boff, ¿no? A la ética del cuidado, a su reflexión sobre la ética del cuidado. Una segunda idea, aunque el modelo que impera en nuestra sociedad sea el de la maximización del beneficio personal, lo que nos ha llevado a la crisis que estamos viviendo, creemos que reconocer
todo lo que recibimos y dar nos presenta alternativas de convivencia mucho más felices. Y en este contexto consideramos que la ciudadanía se convierte en cuidadanía. Y esta es la tercera idea. Cuidadanía es la ciudadanía que reivindica y hace suya la cultura del cuidado, poniendo el foco en un modelo de desarrollo alternativo que pone la vida en el centro. Y presente en la raíz de la ética del cuidado está el valor de la fraternidad, mucho más sólido que la empatía. Supone no solo ponerse en el lugar del otro, sino asumir que el otro es también mi hermano y lo que le afecta me afecta a mí también. La fraternidad presente en el artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos nos invita no solo a ser justos, sino también generosos. Adentrándonos ahora en las raíces pedagógicas contemporáneas, el aprendizaje-servicio cuenta con la aportación de grandes referentes de la pedagogía. Así destacamos a Dewey, del que toma la escuela abierta al medio, el aprendizaje a través de la experiencia y la actividad con proyección social. A Paulo Freire, con su concepto de educación liberadora y comprometida con la realidad, el protagonismo de los estudiantes y el dinamismo constante del eje reflexión-acción, que está presente en todo proceso educativo transformador. De Makarenko toma la supeditación de los intereses y beneficios personales al interés colectivo y al bien común, la promoción del sentido del deber, el compañerismo, la solidaridad y la camaradería como elementos clave de la convivencia. También es importante la raíz que encontramos en Baden-Powell, fundador del movimiento Scout Mundial, toma la formación del carácter a través del compromiso con uno mismo, con el grupo y con la comunidad, el sentido del deber y la vocación del servicio. También la gratuidad, el altruismo, el rechazo a la recompensa personal por el bien realizado. En cuanto al impulso del aprendizaje-servicio como movimiento educativo, nuestra principal referente es María Nieves Tapia, fundadora de CLAE, organización a través de la cual se están alimentando y tejiendo redes de impulso no solo en Latinoamérica, sino también en Europa Central y del Este, Asia y África, entre las que se incluye la Red Española de Aprendizaje-Servicio. Veamos algunas razones para practicar el aprendizaje-servicio, aunque creo que ya con todo lo que llevamos diciendo hasta ahora ya tenemos unas cuantas. Bueno, el aprendizaje-servicio entendemos que permite recuperar el sentido social de la educación. Además, permite desarrollar un concepto democrático y participativo de la ciudadanía. Veremos después en algunos de esos ingredientes básicos del aprendizaje-servicio cómo hay elementos que van a permitir esta cuestión. Nos permite el aprendizaje-servicio compensar la ética de la justicia con la ética del cuidado, lo mencionábamos un poquito más atrás, ¿no? Integrar aspectos cognitivos con actitudinales y morales. Sin duda alguna, proyectos de aprendizaje-servicio siguen siendo proyectos y como todo buen proyecto nos va a permitir integrar pues todo este tipo de aspectos, además de, podríamos añadir también los procedimentales.
Los proyectos de aprendizaje-servicio permiten aumentar el capital social y la cohesión de barrios y poblaciones, aprender mejor lo que repercute en la adquisición de contenidos académicos y motivación. Siempre decimos que aprendizaje-servicio es un aprendizaje experiencial, es un aprendizaje vivo y vivido. Además, el aprendizaje-servicio en muchas ocasiones lo tenemos atestiguado, verificado, es camino, es preparación para el voluntariado. Permite reforzar esas buenas prácticas que ya existen, mejorando la imagen social, porque permite esa proyección en la comunidad, dar a conocer lo que se está haciendo en los espacios educativos, que a veces están muy cerrados. Permite que los educadores, las educadoras, pues seamos más visibles, sea más visible nuestro liderazgo. Y además permite mejorar la percepción de las adolescentes y los adolescentes. ¿Cuántas veces un proyecto de aprendizaje-servicio en el barrio permite que la gente del barrio, los mayores, los comerciantes del barrio, conozcan a los adolescentes con esa otra mirada, con esa otra realidad, ¿no? Y que esos tópicos a veces pues que pesan sobre ellos vayan desapareciendo en ese trato directo con los chicos y chicas. Hablaremos ahora de los ingredientes básicos, es decir, de los aspectos comunes a todos los proyectos de aprendizaje y servicio. Hablaremos en un primer momento de la necesidad social del entorno, también de lo que significa hacer un servicio a la comunidad, de la relación que existe entre el aprendizaje y el currículo y también de lo que es hacer un proyecto en red, trabajando en red, de forma colaborativa. Empecemos hablando de la necesidad social del entorno. Caminamos hacia un aprendizaje cada vez más basado en la aplicación del conocimiento. La conexión entre lo que se aprende dentro de la escuela y cómo se aplica fuera de ella se ha convertido en uno de los objetivos fundamentales de la nueva educación. Por ello, es importante educar la mirada, enseñando a los alumnos y alumnas a descubrir cuáles son las necesidades de su entorno para poder actuar sobre ellas, convirtiéndose así en sujetos activos de su comunidad. Tenemos la falsa creencia de pensar que educamos para el futuro, pero debemos dar un paso más, educando para el hoy, con la confianza plena de que nuestro alumnado es capaz de provocar cambios en la sociedad desde edades muy tempranas. Observar las necesidades de nuestro entorno y actuar sobre ellas genera compromiso y empatía. Además, ayuda a nuestro alumnado a salir de sí mismo para ir al encuentro de los demás, con el fin de hacer de sus preocupaciones las propias, creando así nuevas relaciones y fortaleciendo como consecuencia el sentido de comunidad viva. En resumen, la necesidad social es la justificación del servicio, de aquello que constituye algo que va mal en el entorno, pero se puede mejorar. Es un problema que se encuentra fuera de nosotros, pero que nos incumbe. Además, algo sobre lo que podemos actuar para intentar mejorarlo. Pensemos, por ejemplo, en los abuelos aislados a causa de la pandemia, en las playas o bosques sucios, en los mayores que no saben utilizar el móvil o los pequeños que necesitan que alguien les acerque a la lectura. Todo ello son necesidades sociales del entorno. Como decíamos antes, una necesidad ante la que se actúa trae consigo un servicio en el que se concreta la participación ciudadana. Para que el servicio contenga la filosofía propia del aprendizaje y servicio, debe entenderse como una acción solidaria enfocada sobre el bien común. Una acción solidaria que se desarrolla sobre un proceso de aprendizaje que garantiza el desarrollo curricular y que se proyecta sobre un escenario real que da sentido a los aprendizajes adquiridos. Saltar los muros de la escuela para dar sentido a lo que aprendemos, acompañados de instituciones y de entidades que dotan de calidad y profundidad nuestras acciones solidarias, es fundamental. Tenemos que pensar en acciones concretas que mejoran el entorno. Por ejemplo, un proyecto que se desarrolló en Asturias, el diseño de una página web de carácter turística.
Un proyecto APS que se desarrolló en Lanzarote fue un teatro de marionetas para promover hábitos alimenticios. Otros desarrollados bajo la sensibilización de las donaciones de sangre se hizo en Madrid, y en Canarias, por ejemplo, se hizo uno de acompañamiento a nuestros mayores. Un proyecto APS solo tiene sentido cuando parte del anclaje curricular. Vamos a ver esta parte. Vamos a ver la relación que mantienen los pilares del informe de Lors, que antes nombró Yolanda, con un proyecto APS. Vamos a ver la relación. Aprender a conocer, que saben que es uno de los pilares. Cuando los alumnos realizan un proyecto APS, toman conciencia de problemas sociales concretos, conocen la riqueza del entorno y aprenden a mejorarla. Desarrollan el pensamiento crítico porque analizan, sintetizan, reflexionan, toman decisiones y además se deshacen de prejuicios. Aprender a hacer. Aprenden estrategias de organización en la planificación del proyecto, desarrollan habilidades profesionales y de autonomía, comparten aficiones y el talento individual, y esto es importantísimo. Otro pilar, aprender a ser. En un proyecto APS desarrollan el autoconocimiento, la autoestima, el compromiso y la responsabilidad, la tolerancia a la frustración y la resiliencia y autonomía, entre otros. Aprender a convivir. Aprenden a comunicarse y a expresarse, desarrollan la perspectiva social y la empatía, habilidades sociales para el trabajo en equipo, pactar, ceder, dialogar y, como no, el sentido de pertenencia a una comunidad, así como habilidades prosociales. Nos van a permitir añadir un pilar más, aprender a emprender. Los alumnos y alumnas imaginan proyectos, los planifican, concretan acciones, reflexionan sobre la práctica realizada y sacan conclusiones, valorando posibilidades de mejora y soñando a partir de sus reflexiones nuevos proyectos. Si seguimos el cauce de la concreción curricular, todos estos aspectos se muestran implícitos cuando utilizamos el aprendizaje-servicio. Abrimos de esta forma las puertas del aula a la nueva educación. El trabajo en red, el último eslabón de la cadena que les proponíamos, es el ingrediente por excelencia del APS. La escuela necesita a la comunidad como parte de una alianza cuyo objetivo va más allá de lo pedagógico. Precisamente crear una cultura nueva, la cultura de las relaciones, que busca estrechar caminos entre el sector educativo y social con el fin de mejorar la sociedad, es uno de los fines de un proyecto APS. En esta relación surge el verbo cooperar frente al verbo coordinarse. Cuando nos coordinamos, es verdad que nos organizamos, pero cuando cooperamos nos llevamos el plus de la afectividad y de la generosidad, de la aportación de lo que cada uno es en pro de un objetivo común. Por último, dentro de este enfoque relacional, nos encantaría hacer referencia al concepto de capital social de José Antonio Marina. Él lo define como el conjunto de valores compartidos, el modo de resolver conflictos, de relacionarse, en definitiva de convivir. Y todo esto es un proyecto APS. Quedémonos con la idea final: sumar esfuerzos para multiplicar resultados. ¿Qué es y qué no es el aprendizaje-servicio? Nuestra experiencia nos dice que el aprendizaje-servicio no es algo extraño, que algo que sea ajeno a la educación. Conocemos con experiencias solidarias en muchas escuelas y centros de educación no formal. A veces se le conoce con otros nombres, a veces se funde con otras metodologías. Y los educadores muchas veces se sorprenden cuando descubren que lo que están haciendo es aprendizaje-servicio. Esa es una de las riquezas, pero también genera algunas dudas, a las que solo se puede responder de una manera aproximada, sin dogmatismos. Vamos a ver algunas diferencias entre distintas experiencias y lo vamos a ver con este cuadrante, que es el de aprendizaje-servicio elaborado por la Universidad de Stanford, con algunas aportaciones, añadiduras y modificaciones propuestas por Nieves Tapia de Clays. El modelo tiene dos dimensiones, horizontal y vertical. La horizontal relacionada con el aprendizaje y la vertical relacionada con el servicio. Y eso va generando diferentes cuadrantes
que nos van a permitir vislumbrar la mayor o menor carga de aprendizaje de cada una de esas experiencias y la mayor o menor carga de servicio de cada una de esas experiencias. En el cuadrante superior izquierda vemos la experiencia de voluntariado de servicios comunitarios con menos aprendizaje y más servicio. Son experiencias con una alta carga, con un alto nivel de servicio, pero desconectado del aprendizaje de la escuela. Ahí entran pues todas esas actividades de voluntariado que se realizan en distintas organizaciones. En el cuadrante superior derecha encontramos experiencias con mucho aprendizaje y con mucho servicio. Ahí es donde encontramos las experiencias de aprendizaje-servicio, nuestros proyectos, donde se acentúa ese servicio de calidad y ese aprendizaje sistematizado. En el cuadrante inferior derecha encontramos experiencias con menos servicio, pero más aprendizaje. Son esos trabajos de campo, investigaciones, que se corresponden con proyectos fundamentados en el aprendizaje de contenidos curriculares específicos con un bajo servicio a la comunidad. Y por último, en el hueco que nos queda, pues encontramos esas acciones voluntarias esporádicas que son proyectos, pero poco sistematizados y de baja calidad de servicio. Así pues podemos a través de este cuadro ver la diferencia y las semejanzas entre unas experiencias educativas y otras experiencias de servicio. De tal manera que llegamos a la definición de aprendizaje-servicio propuesta en este caso por el Centro Promotor de Aprendizaje-Servicio y una de las definiciones de las muchísimas. En algunos sitios se habla de más de 600 definiciones de aprendizaje-servicio. Nos gusta quedarnos con estas. El aprendizaje-servicio es una propuesta educativa que combina proyectos de aprendizaje y de servicio a la comunidad en un único proyecto bien articulado en el que los participantes se forman al involucrarse en necesidades reales del entorno con la finalidad de mejorarlo. A lo largo de las siguientes diapositivas vamos a ir viendo qué significa cada uno de estos conceptos, cada una de estas ideas. Vamos a ver ahora cómo el aprendizaje-servicio es una metodología que se ha ido extendiendo por el mundo. Existen experiencias en distintos países que reciben distintos nombres y que son muy próximas al aprendizaje-servicio. Queremos resaltar que consideramos aprendizaje-servicio cuando, además del servicio a la comunidad, queda patente el anclaje curricular explícito. El aprendizaje-servicio está presente en distintos países de Latinoamérica, como por ejemplo en México, en Argentina, también en Estados Unidos, en los Países Bajos. En España, el inicio de la difusión del aprendizaje-servicio se remonta al año 2002. En el 2005 se constituyó en Cataluña y en el 2008 en el País Vasco. A finales del 2008 comienza un camino de colaboración y de intercambio de conocimiento que desembocó en la constitución de la Red Española de Aprendizaje-Servicio. A lo largo de los últimos años se han ido configurando redes de aprendizaje-servicio estrechamente relacionadas. Red de aprendizaje-servicio, la red universitaria, la de los ayuntamientos. Son redes que, entre otros objetivos, tienen el de visibilizar las buenas prácticas de aprendizaje-servicio, demostrando su potencial educativo y social y favoreciendo ese aprendizaje-servicio como una brújula
que oriente la educación y la formación hacia los compromisos asumidos por la comunidad internacional en la Agenda 2030, en la que vincula los objetivos de desarrollo sostenible con el aprendizaje-servicio. Conocer estas buenas prácticas nos anima a emprender experiencias, acciones colectivas que promuevan esa sensibilidad, la reflexión, el aprendizaje de todas las personas e instituciones participantes con el fin de preservar y mejorar nuestro entorno natural y social. Se trata de aprender juntos y por eso pues vamos a contar algunas de estas experiencias en distintos niveles educativos, tanto en secundaria como en bachillerato, formación profesional o educación no formal. Ahí les dejamos además un enlace donde podrán picar y ustedes podrán acceder a muchas otras experiencias de aprendizaje-servicio publicadas por la web de Red Española de Aprendizaje-Servicio, experiencias que han sido premiadas en las distintas convocatorias de los premios Aprendizaje-Servicio. Comenzamos con una experiencia que fue premio a la cooperación y el desarrollo, una experiencia llevada a cabo en el nivel de secundaria por un mundo más justo. Hagamos la ABDU del Colegio Betluna en Villafranca del Penedès, en Barcelona, y podemos ver el vídeo de esa experiencia. Este proyecto lo llevaron a cabo alumnas y alumnos de tercero de la ESO y su tarea, su servicio consistía en sanear ordenadores en desuso que llegaban a escuelas y hospitales que los necesitasen, a través de una red social humanitaria donde gente de todo el mundo colabora de forma voluntaria para dar, para donar, para sanear, para transportar, con esa idea de economía circular. En este proyecto colaboran diferentes redes como la red social Labdu, Openars, Escuela de Secundaria en Senegal, Foundation, Comité para la Acogida de Personas, etc. La segunda experiencia es una experiencia de bachillerato llevada a cabo en un pueblo de Zaragoza, la Almunia de Doña Godina, titulada TICS para Todos, también fue premiada y en ella pues el alumnado de primero de bachillerato de la asignatura de TIC desarrolla juegos de ordenador adaptados a personas con discapacidad intelectual para mejorar su bienestar emocional y estimular sus capacidades cognitivas. Les invito a que vean el vídeo donde escucharán cómo los chicos y chicas cuentan su experiencia, lo que ha supuesto para ellos la realización de este proyecto. En esta iniciativa pues colaboran también, además del centro escolar, la Asociación de Disminuidos Psíquicos, La Paz. La tercera experiencia, llevada a cabo en formación profesional, se llama Plantando Experiencia y en ella el alumnado de segundo de formación profesional básica de agrojardinería, tras escuchar, debatir y aceptar la propuesta de las personas mayores de ampliar sus actividades, se ponen manos a la obra y construyen 7 mesas de cultivo que están adaptadas para un centro municipal de personas mayores. Colaboran en este proyecto el Centro de Mayores, además del Ayuntamiento de Berriozar y el Centro Escolar, por supuesto, y fue premio también en la convocatoria de 2021. Y por último, en educación no formal, un proyecto llamado Amigos Peluditos de Alcalá de Henares, en la que los menores llevan a cabo tareas de limpieza y cuidado de animales, así como distintas actuaciones presenciales y por redes sociales para sensibilizar a la ciudadanía, reducir el abandono y el maltrato animal, sensibilizar sobre el cuidado del medio ambiente, favorecer la acción y el voluntariado. Y de nuevo vemos trabajo en red. El ayuntamiento, el centro de protección animal, la bolsa de voluntariado, etc. Vamos a tratar de concluir diciendo un par de cositas que pueden resumir todo lo expuesto. Josep Maria Puig describe en el vídeo que les colocamos más abajo las claves pedagógicas e ideas claves del aprendizaje-servicio. Dice que no es algo que se haga una vez de forma puntual, sino que es un proceso. También dice que es muy importante educar la mirada, que debe ser crítica, tenemos que ayudar a los alumnos a entender el por qué hacen lo que hacen. Además, un proyecto APS supone mojarse los pies, remangarse y ponerse las manos a la obra. Es decir, que son los alumnos y alumnas en primera persona aquellos que dan vida al proyecto.
Por otro lado, también dice que nos da la oportunidad de conectar con el pasado y proyectar hacia el futuro, por eso nuestro servicio. Además, establecemos redes que conectan a las personas y las moviliza en pro de un objetivo común, aprendiendo también a aceptar el agradecimiento de las personas a las que hemos ayudado. Por último, analizan la práctica realizada y dan sentido al aprendizaje, generando puntos de mejora y nuevas perspectivas. Estos son algunos puntos de la parte principal de un proyecto de APS. Comenzamos el segundo bloque, en el que abordaremos cómo se hace un proyecto de aprendizaje-servicio. En este bloque abordaremos las siguientes cuestiones. En primer lugar, unas cuestiones previas antes de empezar a diseñar el proyecto de APS. Las modalidades de participación. Y luego abordaremos las distintas etapas que tiene un proyecto de aprendizaje-servicio. El esbozo de la idea, el establecimiento de alianzas, la planificación del proyecto, la preparación del proyecto, su ejecución y la valoración, cierre y celebración. Cuando nos planteamos realizar un proyecto de aprendizaje-servicio, debemos tener en cuenta algunas consideraciones previas que nos ayudarán a que el proceso que emprendamos sea lo más positivo posible. Esto es muy importante, pues si de nuestra primera vez resulta una experiencia positiva, sin duda repetiremos. Es importante que antes de involucrarnos en un proyecto largo y complejo, nos entrenemos en proyectos breves y sencillos, que sean fáciles de encajar en los contenidos curriculares. Deben facilitar que el alumnado tenga buenos resultados para que resulten motivadores. Por eso hay que tener en cuenta el nivel de experiencia previa del alumnado y la madurez del grupo, así como la realidad del centro, sus características, la situación geográfica, el tejido social del entorno, la comunidad educativa, la relación con la familia. Tener todo ello en cuenta nos ayudará a diseñar mejor el proyecto. Los proyectos de aprendizaje-servicio permiten diferentes modos de participación que asumiremos según el grado de madurez y el nivel del grupo y la realidad del centro. Una modalidad es la receptiva. El alumnado recibe información acerca del problema social e instrucciones sobre las acciones que se proponen para paliar el problema. La segunda modalidad podría ser la colaborativa. El alumnado piensa y articula una acción concreta para dar respuesta a una demanda formulada bien por una entidad social o por el propio centro educativo. Y una tercera modalidad es la impulsora. El alumnado decide por propia iniciativa qué problema y qué acciones se van a desarrollar. Se debe tener en cuenta, como hemos dicho, la realidad, muy importante. Se trata de evolucionar hacia la mayor participación del alumnado. Llevar a cabo una práctica de aprendizaje y servicio no es esencialmente diferente a desarrollar cualquier proyecto. Por tanto, el desarrollo sigue 3 bloques básicos. El primer gran bloque es la preparación, que es todo el proceso previo que debería tener claro el educador antes de plantear el proyecto al alumnado. La segunda etapa sería la realización, o sea, el gran bloque, ¿no? Es el proceso de preparación, ejecución y cierre del proyecto que desarrolla el grupo de la clase. Y tercer bloque sería la evaluación. Es el proceso posterior de análisis del proyecto realizado
y sus resultados educativos y sociales. Cada uno de los bloques que acabamos de definir encierran las distintas etapas que hemos mencionado al principio del bloque y que iremos explicando a continuación. Aquí tenemos en la diapositiva pues, el bloque de preparación con sus etapas, el bloque de realización con otras 3 etapas y el de la evaluación con la etapa de evaluación multifocal. Es importante que el profesorado tenga mucha seguridad antes de empezar, que tenga las cosas claras y planifique bien las acciones antes de implicar al grupo clase en un proyecto. Todo ello redundará en que la experiencia sea positiva. Al mismo tiempo, debe procurar ir involucrando poco a poco al alumnado en el desarrollo de todas las etapas, con la finalidad de que el alumnado se adueñe y haga suyo el proyecto. La primera etapa se trata de esbozar la idea, es el esbozo de la idea. Para esbozar la idea es muy útil tener un plan, seguir estos 4 pasos. El primer paso, definir por dónde empezar, dónde vamos a ubicar este proyecto, en qué materia, con quién podríamos hacerlo. Segundo paso sería determinar la necesidad social. ¿Qué necesidades reales en nuestro entorno despiertan la sensibilidad del alumnado y los estimularían a comprometerse? Tercer paso, determinar cuál sería el servicio concreto. Qué tareas que produzcan un resultado visible y que ellos mismos puedan evaluar podrían llevarse a cabo. Y cuarto paso, definir qué aprendizaje les aportaría el servicio. Qué competencias, conocimientos, actitudes, habilidades y valores podrían reforzar con esa experiencia. ¿Por dónde empezar nuestro proyecto de aprendizaje y servicio? Apuntamos 5 estrategias para comenzar un APS. La primera sería transformar, partir de una experiencia previa próxima al APS. Si es una acción solidaria, por ejemplo, podríamos sistematizar los aprendizajes hasta convertirla, pues eso, en un proyecto de aprendizaje-servicio. Si lo que hemos hecho otros años es un trabajo de campo, pues lo que tendríamos que hacer es buscar un servicio relacionado. Una segunda estrategia sería copiar, imitar un buen proyecto de aprendizaje-servicio de otro centro educativo. No le resta mérito, sino al contrario, a la vez, o sea, cuando copiamos realmente no estamos copiando, sino estamos de alguna manera nos obliga a plasmar, a renovar ese proyecto para adaptarlo a la realidad que tenemos en nuestro centro y en nuestro entorno. Así que les invitamos pues, a poner la mirada en buenos proyectos de aprendizaje-servicio. Escoger el que nos encaje y sea más fácil de imitar. Sumarnos a un buen proyecto que necesite más socios. Es decir, la tercera estrategia sería eso, ¿no? Sumarse a un proyecto que ya esté funcionando y que pueda admitir nuevos socios. Tiene muchas ventajas. Suelen ser proyectos experimentados y no se parte de cero. También el hecho de que participen otros chicos y chicas suele ser muy motivador para el alumnado. La cuarta estrategia es ofrecerse, aprovechar las entidades sociales amigas. Muchos profesores y padres están vinculados a asociaciones. Averiguar si la causa que persiguen podría generar algún servicio de nuestro alumnado. Y la quinta estrategia, mapear el entorno, explorar las necesidades
sociales y oportunidades de servicio que hay en el entorno. Es muy útil cuando hacemos el mapeo del entorno contemplar los retos o necesidades detectadas y también contemplar quién o quiénes ya tienen presencia y están actuando en la zona, pues las alianzas son un elemento clave del aprendizaje-servicio. Podemos servirnos de una plantilla como la que mostramos en la diapositiva, que nos ayudará a recoger toda la información de una forma ordenada. El documento, así, al final de esta primera etapa, en la que simplemente tratábamos de plasmar la idea de lo que llevaríamos adelante, contando con todos los elementos necesarios, debemos tener un documento en el que queden claros los 4 elementos: la necesidad social, el servicio a la comunidad, los aprendizajes que queremos que obtenga el alumnado y el trabajo en red posible, es decir, las alianzas con quienes vamos a interactuar tanto al interno como al externo. Segunda etapa, el establecimiento de las alianzas con las entidades sociales. Un proyecto de aprendizaje-servicio tiene vocación de apertura hacia la comunidad, esa mirada de la que antes hablábamos, y en esa apertura encontramos asociaciones, colectivos que ya trabajan con la problemática del barrio. Esos serían nuestros colaboradores más cercanos. Lo que nos resta para que contactemos también con organizaciones lejanas que desarrollan su proyecto más allá de los límites de nuestra comunidad, de nuestro pueblo. En cualquier caso, una vez que el servicio está claro para todas las entidades con las que colaboramos, es interesante firmar un acuerdo sencillo que explicite las condiciones y los compromisos a los que estamos dispuestos a comprometernos, valga la redundancia, con la necesidad o con la tranquilidad de que vamos a compartir un único proyecto común en el que todos vamos a trabajar para sacarlo adelante. Veamos ahora cómo se planifica un proyecto de aprendizaje y servicio. Vamos a resolver también algunas dudas y confusiones que suelen presentarse cuando nos enfrentamos por primera vez a la planificación de un APS y además le facilitaremos algunas plantillas que pueden servirle de ayuda. Comencemos afrontando la pregunta: ¿para qué planificar? En todo proyecto es imprescindible formular los objetivos, decir lo que queremos hacer de forma clara y precisa. En un proyecto APS debemos tener en cuenta 2 premisas que deben permanecer siempre en equilibrio: la calidad del servicio y la calidad de los aprendizajes. Pero, ¿por qué conectar los objetivos con la realidad, teniendo en cuenta que además necesitamos integrarlos curricularmente? Esto es imprescindible y dará un carácter competencial a todo el proceso de aprendizaje que vayamos a poner en práctica. ¿A quiénes? ¿A quiénes va dirigido? Debemos recordar que un proyecto APS de calidad es aquel que surge de la participación de todos los agentes implicados: profesorado, alumnado, familias, miembros de organizaciones, etc. Es preciso cuidar desde el inicio una buena planificación, designando a los coordinadores del proyecto, repartiendo responsabilidades y generando de esta forma compromiso. Una pregunta fundamental ahora: ¿a quiénes va dirigida la planificación del proyecto? A los destinatarios del servicio que prestaremos. Por eso es importante tener en cuenta el número de beneficiarios, las características sociales en las que se encuentran, su situación de vulnerabilidad, si es población rural o urbana, su implicación con la comunidad, etc. Todos estos son datos que llenarán de realidad nuestro proyecto. ¿Pero con qué lo haremos? Un proyecto viable debe prever los recursos necesarios para su desarrollo. Es importante saber cuáles obtendremos de forma gratuita, cuáles requerirán gastos, la temporalización, la colaboración externa que precisaremos y cómo vamos a integrar al alumnado en el estudio de esta viabilidad. ¿Cómo?
Debemos formular de forma clara las actividades, su articulación en base a los objetivos del proyecto, con el fin de lograr aprendizajes más significativos, así como garantizar que estas actividades sean lo suficientemente flexibles. Y por último, ¿cuándo? Calzar un cronograma con el calendario y horario escolar es imprescindible, ya que garantizará espacios para la reflexión y la toma de conciencia del aprendizaje por parte del alumnado. En este cuadro elaborado por Roser Butler en la Guía Práctica del Aprendizaje-Servicio nos da una idea clara del camino a seguir. Para definir un servicio, debemos tener en cuenta que este debe sostenerse sobre un objetivo, que debe desarrollar tareas concretas, previendo sus requisitos y que debe valorar las aportaciones del centro y de la organización con la que nos aliemos. Para definir los aprendizajes, debemos saber mirar dentro a nuestros alumnos, detectando sus fortalezas y carencias, desarrollando una planificación a nivel de contenidos, pero también procurando el desarrollo individual y grupal de los valores, de las habilidades sociales, de las competencias. Hemos de partir de sus conocimientos previos y definir claramente sus funciones y las nuestras, así como los instrumentos y herramientas de evaluación. Un proyecto APS no es únicamente un método educativo de enseñanza y aprendizaje académico, sino que además es modelo de crecimiento de una ciudadanía comprometida. El equilibrio entre el aprendizaje curricular y el aprendizaje socioemocional es lo que lo hace tan potente. Para clarificar esto, vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, un proyecto APS no es una acción de buena voluntad, sin embargo, sí que es una acción solidaria vinculada al currículo. Un proyecto APS no es un servicio que otros desarrollan, sino que es un servicio llevado a cabo por los propios alumnos y alumnas. No es una colaboración puntual, pero sí una colaboración enmarcada dentro de un marco pedagógico y curricular. Tampoco es una investigación desarrollada para detectar un problema o necesidad. Sin embargo, sí que es una investigación que concluye en la ejecución de un proyecto. En este Canva queremos mostrarles los pasos necesarios para que la necesidad y el servicio generado contengan un anclaje curricular de calidad. Aquí debajo tienen un link con el que pueden acceder al Canva. Además, cuando entren en el Canva, cada casilla tiene un desplegable que les explica la forma de llevar a cabo para poder realizarlo. Actualmente tienen que tener en cuenta que estamos en un momento de transición educativa, por lo que poco a poco tenemos que ir adaptando este Canva, introduciendo los nuevos términos desarrollados en la LOMLOE, es decir, las competencias específicas, los saberes básicos, etc. Por último, en estos enlaces también tienen acceso a unos documentos que les permitirán desarrollar de forma ordenada la planificación del proyecto APS. Una vez que tenemos la planificación, toca el momento de ponerse con el grupo. Sabemos que su nivel de participación va a variar, no solamente dependiendo de la edad, también de su capacidad o su nivel de madurez. Es el momento de ilusionar, de comenzar a soñar juntos, de valorar sus fortalezas y las potencialidades de cada uno y del grupo como equipo de trabajo, de descubrir sus sensibilidades, sus habilidades, de romper sus zonas de confort, planteando retos y metas alcanzables. Preparar el proyecto con el alumnado es clave y eso hará que los alumnos, conocedores de los objetivos del proyecto y de lo que se espera de ellos, desarrollarán su autonomía, la responsabilidad, la creatividad, la interdependencia entre ellos. Vamos a ver algunos pasos que guiarán el inicio de una buena práctica APS ya planificada. En primer lugar, la motivación.
pensar en cómo vamos a presentar la necesidad que ha dado pie al proyecto a nuestro alumnado. ¿Qué estrategias vamos a utilizar para generar en nuestro alumnado compromiso y responsabilidad en la acción? No debemos limitarnos a una exposición breve, sencilla. Podemos poner un vídeo con esa evidencia de la necesidad, invitar a un experto, invitar a alumnos que ya hayan practicado el aprendizaje-servicio, realizar una encuesta, mensajes encriptados, hacerlo más como un juego, un debate, un artículo de prensa, una lectura o una búsqueda del tesoro. Podemos emplear esas estrategias. Una vez que ya hemos presentado la necesidad, los alumnos pueden comenzar una investigación, indagar sobre el problema, extraer datos, sacar conclusiones, de manera que al final de este paso el alumno conoce el problema, sus causas, sus consecuencias, y en la necesidad planteada los chicos deberían tener claro que el problema, por ejemplo, es la soledad. ¿Qué es lo que ha causado? Pues la pandemia. ¿Qué consecuencias tiene? Pues, por ejemplo, la falta de ejercicio, la necesidad de relacionarse con otras personas, rescatar la memoria. En ese momento, el alumnado debe saber detectar el punto de encuentro entre necesidad y servicio. Saber explicar las acciones que se van a llevar a cabo, la entidad con la que vamos a colaborar, el impacto social de nuestro servicio. Es el momento de que sientan suyo el proyecto, de ponerle nombre, de comprometer personalmente, de definir acciones. Bien. Además, para que nuestro proyecto no sea solamente una acción solidaria, debemos conectar aprendizajes y fomentar el pensamiento reflexivo en nuestro alumnado. Utilizar preguntas para guiarles, por ejemplo, ¿qué necesito aprender para desarrollar un servicio de calidad? ¿Qué objetivos ayudarán a que mi trabajo esté bien organizado y cumpla su finalidad? ¿Cuáles son mis responsabilidades para alcanzar mis objetivos individuales? ¿Qué necesita mi grupo de mí? ¿Qué puedo hacer y aportar al trabajo en grupo para que todos alcancemos objetivos comunes? Es el momento de conectar acción y currículum. Hacerlo tanto a nivel académico como en el desarrollo de habilidades sociales y valores. De tal forma, como dice Nieves Tapia, el aprendizaje-servicio permitirá establecer un círculo virtuoso entre aprendizaje y solidaridad. Aprendizajes sistemáticos que enriquecen la calidad de la acción social y el servicio solidario, que impacta en la formación integral y estimula una posterior producción de conocimientos. Y llegamos a la quinta etapa, la más emocionante, porque después de tanto planificar y preparar, llega el momento de hacer realidad el servicio. En esta etapa podemos distinguir 4 fases. La primera, realizar el servicio. Momento ilusionante que exige esfuerzo y responsabilidad, asistencia puntual y trabajo bien hecho. La segunda fase, relacionarse con las personas y entidades del entorno. Se abren oportunidades de comunicación, la empatía, la amabilidad, aplicar buenas maneras, habilidades comunicativas. La tercera fase es registrar, comunicar y difundir el proyecto. Es muy importante tener en cuenta el ir registrando poco a poco con fotografías, vídeos, entrevistas, comunicados en las redes sociales, aprovechando experiencias y situaciones que reflejarán el alma del proyecto. No olvidemos que para esta tarea necesitamos el visto bueno de la entidad social y de las personas destinatarias. La cuarta fase, reflexionar sobre los aprendizajes de la ejecución. Reconocer lo que se aprende mientras se realiza el servicio. Es muy útil en este aspecto proponer al alumnado la lectura de un libro en relación con el ámbito del servicio, como hilo conductor de la reflexión, valiéndonos de los personajes y las situaciones que aparecen en la lectura. Mejora la interiorización de los aprendizajes y ayuda a comparar situaciones
también a reflexionar sobre las causas e imaginar cuáles podrían ser las soluciones, al tiempo que explorar compromisos personales, etc. Al final de esta etapa, deberíamos contar con material audiovisual y fotográfico suficiente como para realizar un video resumen de la experiencia que hable de todo lo que ha sido el proyecto, ¿no? Que recoja todas esas experiencias y vivencias que han hecho de este proyecto un proyecto de aprendizaje y servicio transformador. Creemos importante hacer unas consideraciones para la elaboración del vídeo, que vamos a resumir en 4 puntos. Primero, tener en cuenta para qué queremos el vídeo. Segundo, qué deberíamos grabar. Vamos a la última etapa, la etapa de valoración y cierre del proyecto con el grupo. El proyecto ha finalizado. Es el momento de la evaluación final. Corresponde evaluar con nuestro alumnado, con el partner, con el socio con el que hemos trabajado. Es el momento de la evaluación con los destinatarios. En cualquier caso, es el momento de reflexionar y sacar conclusiones a distintos niveles. Hay que integrar esas distintas miradas, esos distintos focos, para poder tener pues, una visión completa acerca de cómo ha funcionado nuestro proyecto. Por eso hablamos de una evaluación multifocal, en la que intervienen distintos agentes, abarca distintos ámbitos, tal y como corresponde en un proyecto de aprendizaje-servicio complejo que pretende salir fuera del espacio estrictamente escolar. La evaluación es necesario que sea, evidentemente, tanto al principio como durante, como al final, porque durante esas evaluaciones recabaremos información que nos permitirá reorientar, reconducir el proyecto si fuera necesario. Aunque es verdad que al finalizar el proyecto se recoge toda esa información previamente elaborada y es el momento pues, de hacer balance. ¿Cómo evaluamos el proyecto realizado? ¿Qué aspectos claves son en esa evaluación? Y vamos a ver algunos ejemplos, algunas herramientas. Consideramos 4 ámbitos de evaluación. En primer lugar, el grupo y sus miembros, los jóvenes, los niños. Al cerrar el proyecto es necesario incorporar las reflexiones que a lo largo de las fases de planificación y ejecución fueron realizadas. La evaluación debe centrarse tanto en el servicio como en los aprendizajes realizados. Una buena evaluación genera madurez en el individuo y en el grupo, además de autonomía y seguridad. Es importante tener en cuenta que la evaluación ha de ser tanto autoevaluación del alumnado como coevaluación del grupo, como heteroevaluación. Habrá de enfocarse hacia el servicio y hacia los aprendizajes. Proyectar perspectivas de futuro. Es el momento de sopesar opciones de cara a próximos momentos. Si continuamos, si pasamos el testigo, si lo modificamos. Pero también es el momento de celebrar la experiencia de vida. Es algo necesario. Hay que felicitar, reforzar, hay que animar, hay que consolidar vínculos. Y, por supuesto, también es el momento de registrar, comunicar, difundir. A veces el cansancio nos lleva a obviar este momento, pero es necesario. No podemos olvidarnos de él. Hay muchos aspectos que merecen ser difundidos. Es importante relatar el proyecto, recoger el testimonio de todas las personas. Es importante, en definitiva, la valoración, la conclusión, las perspectivas de futuro. Tenemos que implicar a la comunidad. No podemos haber participado en un proyecto de aprendizaje-servicio con la comunidad y en este momento de la evaluación no tenerla en cuenta. Es importante trabajar y evaluar el trabajo en red con las entidades sociales y con los destinatarios de nuestra acción.
¿Cómo valoran esas entidades nuestro servicio realizado? Reflexionaremos conjuntamente con ellas acerca del trabajo en red que hay que cambiar para próximas ocasiones. ¿Las entidades han sido las adecuadas? ¿Nuestra organización ha sido la correcta? ¿Nos hemos entendido bien? ¿Podemos continuar? ¿Cómo valoran ellas el proyecto realizado? ¿Cómo valoran nuestros destinatarios el proyecto realizado? Hay que evaluar también el proyecto en sí, en tanto que experiencia pedagógica, que puede ser de gran valor, pero nos tenemos que preguntar, ¿repetiríamos la experiencia? ¿Y por qué? ¿Qué aspectos es necesario cambiar? ¿Son sustanciales o son accesorios? ¿El proyecto ha sido equilibrado en cuanto al impacto educativo y el impacto social? Una buena herramienta para ello puede ser la rúbrica para la autoevaluación y mejora de los proyectos de aprendizaje-servicio elaborado por el GREM de la Universidad de Barcelona y que le dejamos ahí el enlace. Pero también tenemos que autoevaluarnos como personas dinamizadoras del proyecto. Tenemos que pensar si nos faltó formación para el servicio, si lo planificamos correctamente, si nos desempeñamos bien en la gestión y la organización del proyecto, si resolvimos dificultades al comunicarnos con las entidades sociales. Vamos a ver algunos ejemplos de herramientas de evaluación para los distintos ámbitos que aquí aparecen, de autoevaluación o coevaluación, heteroevaluación. Y ya tenemos ahí en esta imagen la primera herramienta, esa llamada diana de la evaluación, en la que en cada uno de los sectores los chicos y las chicas irán evaluando más cerca del centro de la diana cuanto más acertados hemos estado en el desarrollo del proyecto o más alejados cuanto más lejos hemos estado de acertar con el proyecto. Sin duda alguna, el uso de colores pues también nos permitirá tener una visión de conjunto. Y ahí en cada uno de los sectores, como podemos ver, están unos indicadores o dimensiones que queremos evaluar. Por supuesto, esas dimensiones podemos cambiarlas dependiendo del tipo de proyecto, dependiendo de lo que queramos evaluar, y serán los chicos y las chicas quienes se vayan evaluando. Primero de forma individual y, por supuesto, después es en una reflexión compartida con el grupo. Otra herramienta para la autoevaluación del alumnado es lo que llamamos el autorretrato. Nosotros invitamos a los chicos y las chicas que se dibujen y en cada uno de los partes de su cuerpo pues irán poniendo una serie de elementos. Así, por ejemplo, en la mano derecha pues sus defectos personales, en la izquierda sus virtudes, en el corazón pues su mayor deseo, en el pecho pues que implica ser un buen profesional del ámbito en el que estamos trabajando, las dificultades en la barriga, qué puedo aportar a la sociedad con mi intervención, cómo puedo ayudar a las personas y después pues les podemos pedir que lo hagan en un espacio compartido, que lo lleven a casa y que lo puedan traer ya hecho y por supuesto luego eso se comparte. Podemos hacerlo al inicio del proyecto y compararlo con al final del proyecto. Puede ser un buen momento en el que nosotros podamos ver cómo ha ido evolucionando nuestros chicas y chicos y con su propia percepción de sus propias capacidades y posibilidades. Otra herramienta para coevaluar el trabajo en grupo pues es plantearles una serie de cuestiones abiertas en las que ellos vayan respondiendo y también un poco que vayan respondiendo y evaluando a sus compañeros, a cómo han visto a los demás, cómo se han visto a sí mismos, cómo crees que te han visto a ti los compañeros, qué crees que ha faltado en el equipo, cómo lo mejorarías, qué fue lo mejor, pues buscar una frase, una imagen que lo defina y poner una nota a cada miembro del grupo. A pesar de que creemos que los chicos y las chicas no tienen buen criterio, seguramente nos sorprenderá de lo acertado de su evaluación. A veces son mucho más duros que incluso nosotros los educadores, pero en cualquier caso es una manera de darles autonomía, de empoderar a nuestros chicos y chicas y también de convertir la evaluación en una auténtica evaluación y no simplemente en una valoración por encima.
Otra herramienta puede ser el uso de las rúbricas. Yo creo que es bastante conocido por todos los docentes las rúbricas, en las que van a encontrar distintas dimensiones y diversos niveles de desarrollo de esas dimensiones. Son herramientas o instrumentos que utilizamos mucho en la evaluación de los aprendizajes y que además, bueno, podemos encontrar muchos ejemplos en las redes. Otra sería la evaluación de la entidad social. Pedimos a los técnicos, a las personas que trabajan en la entidad social, que evalúen cómo ha funcionado el proyecto, cómo han respondido los chicos, las chicas, su responsabilidad. Tenemos que tener planificada desde el principio esta evaluación, haberla hablado ya con la entidad colaboradora, y eso nos permitirá pues un trabajo en paridad y corresponsabilidad. Y por último, un ejemplo de evaluación de los destinatarios. Nosotros queremos saber si quienes han recibido el servicio lo han recibido como un servicio de calidad, cómo se han portado los chicos, si ha estado bien organizado pues desde la difusión hasta la ejecución, no solamente en cuanto a la calidad del servicio, sino también a la calidad del trato de los chicos y chicas. Por ello, bueno, pues dirigirnos a los destinatarios del proyecto con una carta, por ejemplo, en la que les damos las gracias y les explicamos el sentido del documento de la evaluación, puede ser una buena forma de realizarlo. Y ahí tenemos un ejemplo de cómo podría ser esa evaluación de los destinatarios, en la que preguntamos pues cómo se ha recibido esa información de la campaña, por ejemplo, o cómo si han sido bien acogidos por el alumnado. Esto estaba pensado en un proyecto de aprendizaje-servicio de donación de sangre. Bueno, pero no solo evaluamos, una vez que hemos evaluado es necesario celebrar. Salvo que el proyecto haya sido terrible y nos haya salido fatal, hay que reconocer los esfuerzos, hay que reforzar esa autoestima, hay que hacer partícipe a la familia del proyecto, de lo bien que lo han hecho sus chicos y chicas. Hay que hacer vínculos, generar vínculos con las entidades con las que hemos trabajado, y hay que difundir el proyecto realizado. Por supuesto, un esfuerzo como este merece la pena que se continúe en el tiempo. Por eso nos planteamos la sostenibilidad del proyecto. Y por eso es importante que nuestro proyecto no sea solamente un proyecto individual, sino que sea un proyecto compartido por toda la comunidad más pequeña y la comunidad más amplia. La comunidad más pequeña nos referimos al centro. De ahí la necesidad de que sean proyectos serios, bien planificados, bien trabajados, pero también que sean proyectos en los que se informa y se da difusión no solo al resto de los docentes, al resto de los educadores, también a padres y madres. Se difunde a través de distintos medios, cartelería, las webs, las páginas web o los blogs que sean empleados por el centro. Que sea incluido en el proyecto educativo y que haya responsables concretos con estructuras para esos proyectos. Que no se viva el proyecto como en ese síndrome de aldea gala, que se trabaja y aislado y casi resistiendo la entrada de los compañeros. Y por supuesto, pues para que puedan entrar con garantías los compañeros es necesario que esté articulada y prevista formación que asegure esa continuidad. Contar el proyecto, la memoria, es importante, no debemos olvidarla. Hay que rendir cuentas, hay que inspirar a otros grupos, a otros educadores. Para poder contar el proyecto con calidad, pues les sugerimos el manejo de este documento. Cuéntanos tu proyecto Aprendizaje-Servicio, elaborado por Red Española de Aprendizaje-Servicio, que pueden encontrar en PDF, en las redes. Un proyecto, un documento magnífico, muy bien editado, donde van a poder tener un guión que podrán seguir y que les va a dar al final un producto de calidad. Y sin duda alguna, un buen relato del proyecto también da calidad a nuestro proyecto de aprendizaje-servicio. Pero a veces ese proyecto lo tenemos que contar en público, nosotros o nuestros chicos. Por eso, y normalmente siempre es poco tiempo el que tenemos, es importante focalizar ese relato, esa narración en las necesidades sociales que justifican el proyecto, en el servicio que se ha dado, los socios que hemos tenido, en los aprendizajes que hemos fortalecido o conseguido, y luego pues en las lecciones aprendidas. Un pequeño guión que nos va a permitir en muy poquito tiempo contar el meollo, la esencia de nuestro proyecto.
Y para terminar, pues queremos darles algunas referencias de libros, lecturas que van a poder encontrar en las redes y que ustedes podrán acceder a ellos para leerlos, para documentarlos, para inspirarse, páginas web, vídeos, sin duda alguna, que les van a servir para ampliar y profundizar todo aquello que les hemos contado en este pequeño módulo y que, bueno, pues esperamos, como decíamos al principio, que realmente les sirva, que les anime, muy importante, pues a abordar proyectos de aprendizaje-servicio y, bueno, pues no queda sino darles las gracias por haber llegado hasta aquí, animarles a que lleven adelante proyectos de aprendizaje-servicio y que no se olviden de contárnoslo. Les hemos dejado el correo electrónico de la Asociación Canaria de Aprendizaje-Servicio y estaremos encantados de que nos escriban, de que nos cuenten, de que nos planteen sus dudas y nosotros estaremos felices de poder acompañarles y de poder ayudarles a resolver esas dudas y en cualquier caso de escuchar sus maravillosos, seguro, proyectos de aprendizaje-servicio que nos van a contar. Muchas gracias de nuevo de parte de todo el equipo, de Lola y de Sandra y del mío mismo, Yolanda. Gracias.